a mi hijo en Colón, al pastor Joel. Un aplauso al Señor, amén. Y Él le va a bendecir. Le quiero y le amo, hijito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis santos. Les amo. Para mí es una honra cada vez que puedo estar aquí atendiendo las ovejas de mi padre. Aunque en Colón también atiendo yo las ovejas de mi padre, pero aquí ustedes son las que reciben el cuidado especial de Él. Extienda su mano, ore por mí, pídale al Señor que sean sus palabras las que me sean dadas. Padre, dame amor, oh Dios, Padre, para predicar a este pueblo, Señor. Dame la revelación, Señor, y dale a este pueblo oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, Señor. Yo declaro, Señor, Padre Santo, que este pueblo tiene oídos para oír y su corazón es tierra fértil, oh Dios, en el cual tu palabra va a ser implantada, oh Dios, va a crecer, oh Dios, y va a dar fruto en cada una de las vidas de las personas que están escuchando, Señor. Yo declaro, Señor, que tu palabra tiene poder para sanar, para bendecir y para hacer todo el fin el cual tú la has enviado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Traemos saludos de bendición del Centro Internacional Maranata Colón. Ahí está mi esposa y mis hijos conmigo. Gracias a Dios por la esposa y los hijos que me dio, que entienden a qué fuimos llamados nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer del verso 15 al 17 del Evangelio según San Juan. Aleluya. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hoy voy a predicarle bajo el título, más bien es una pregunta: ¿amas tú la persona de Jesús? Nótese que estoy preguntando si amas la persona de Jesús. Hay gente que ama los milagros que hace Jesús. Hay gente que ama las palabras que dice Jesús. Hay gente que ama la presencia que emana Jesús. Pero en esta tarde mi pregunta es: ¿tú amas la persona de Jesús? ¿Te causa pasión la persona de Jesús? Solo Él, por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar. Hay mucha gente que está acostumbrada a amar a Jesús porque Jesús me hizo esto, o porque Jesús me puede hacer aquello, o porque Jesús me dio esto, o porque Jesús me pueda dar aquello. La pregunta de esta tarde es: ¿amas tú lo suficiente a la persona de Jesús? ¿Amas tú a Jesús como persona? Vemos que Jesús se encuentra con Pedro, ya Jesús después de haber resucitado, y cuando se encuentra con Pedro, usted conoce la historia, estoy tratando de resumirla un poco. Dice que Pedro estaba tratando de pescar y Jesús le espera en la orilla, y Jesús le dice que fuera a pescar. Pedro le dijo: he estado toda la noche y no he pescado nada. Porque no hay forma de que alguien trate de pescar algo si Jesús no está con él. ¿Alguien me está escuchando? Aunque Pedro estaba caminando con Jesús en ese instante, recuerde que antes de eso Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y no hay forma de que alguien que haya negado a Jesús pretenda ir a pescar y que pesque algo sin Jesús. Eso es imposible. Y Jesús se encuentra y Jesús le dice: anda, ve y tira tu red al otro lado. Y usted conoce la historia. Dice que Pedro sacó, que se rompían las redes y tuvo que empezar a repartir. Luego Jesús lo esperó en la orilla y le preparó un pescado, y después que comieron, Jesús tenía una pregunta para hacerle a Pedro. Y la pregunta era: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mi único punto en este tema es: nuestro Señor le preguntó a Pedro si amaba su persona. ¿A
Aquí la pregunta no fue si Pedro ama mi palabra. No, me amas más que esto. Y hay tres cosas que quiero tratar de compartir con ustedes. Lo primero que llama mi atención es la razón que Jesús había llamado a Pedro por su antiguo nombre que tenía antes de que Jesús lo convirtiera en su discípulo. Jesús, cuando se le apareció, Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás. Lo que yo pienso, o lo que se me viene a mi mente en este relato era, recuerde que después que Pedro negó a Jesús, Pedro volvió de donde Jesús lo había sacado. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Jesús había sacado a Pedro, que Pedro era pescador cuando Jesús lo llamó. Pedro dejó las redes y Jesús lo llamó a ser pescadores de hombres. Pero luego Pedro agarra y niega a Jesús. Y una vez niega a Jesús, vuelve a lo mismo que tenía. Porque todo aquel que niega a Jesús va a volver a lo mismo en el cual había salido, del mismo lugar de donde Jesús lo había sacado, a hacer lo mismo que ya Jesús le había cambiado. Y entonces le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Lo que yo veo en esto es que le llaman por su antiguo nombre, el que tenía antes de su conversión, para recordarle lo que la gracia había hecho por él. Hello. Jesús lo encontró en el mismo lugar que ya lo había sacado. Jesús lo encontró haciendo el mismo oficio que él le había quitado. Y Jesús se le para y le dice: Simón, hijo de Jonás. Lo primero que llama mi atención es por qué Jesús usa su antiguo nombre. Si cuando Jesús lo llamó, Jesús le dijo: no va a ser más ese tu nombre, sino que va a ser Pedro. ¿Cuántos recuerdan cuando Pedro dijo la revelación de quién era Jesús? Pero el problema de Pedro en ese instante era que al parecer había olvidado la revelación que había tenido. Hay mucha gente así que en un instante tiene una revelación de quién es Jesús, pero luego viene y la pierde y vuelve a lo mismo. ¿Y qué dice? Simón, hijo de Jonás, volviste a lo mismo. Regresaste de donde yo te saqué. Volviste a hacer el mismo oficio que yo te había reemplazado. Ya yo no te estoy viendo como Pedro, te estoy viendo de nuevo como Simón. Yo no sé cómo Jesús te está viendo a ti, pero Él te cambió el nombre, cambió tu destino. Procura de que siempre te vea como Él te puso. Y lo estaba viendo nuevamente como Simón. Ya no estaba viendo al de la revelación. Ya no estaba viendo al de la revelación. Ya no estaba viendo a aquel que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba viendo el mismo pescador frustrado, el mismo pescador que había gastado toda su energía, todos sus recursos tratando de hacer algo fuera de Jesús. Y Jesús le dice: lo vas a hacer a mi modo. Yo pienso que al Jesús enviarlo a echar la red al otro lado, le estaba diciendo a Pedro: te voy a demostrar que conmigo, aunque no haya peces, vas a tener peces. Cuando lo haces a mi modo, cuando lo haces bajo mi cobertura, cuando lo haces bajo mi orden. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Quién me envió a echar la red? ¿Quién fue que me llamó a echar la red? Porque si no, podemos quedar como Pedro, frustrado, desgastado toda la noche, y no vamos a pescar nada. ¿Quieres que te diga algo? Los peces tienen una orden, y es: vayan a la red del que Jesús envió. Los peces no van a ir a cualquier red. No importa la experiencia que tú tengas pescando, no importa la trayectoria que tú tengas, los peces tienen una orden: ve a la red del que Jesús envió. Pero como Jesús es bueno y misericordioso, como Jesús es poderoso, le dice: Simón, hijo de Jonás. Y yo trato de imaginarme. ¿Por qué? Porque Pedro, yo creo que Pedro se imaginó todo lo que la gracia había hecho por él, y en ese instante estaba completamente desgraciado porque estaba frustrado, no había podido pescar nada. Si Jesús no llega en ese instante, yo no sé qué hubiera sido de Pedro. Bendito Pedro que Jesús llegó justo en el momento preciso, antes de que destruyera su futuro. A saber si a algunos le va a llegar Jesús como a Pedro. A saber si a algunos le va a llegar Jesús como a Pedro. Pero a Pedro Jesús le llegó, y Jesús le volvió a preparar de comer.
¿Por qué? Porque así es Jesús. No importa si lo negaste, no importa si lo traicionaste, siempre Jesús tiene una oportunidad para ti. Siempre Jesús tiene un alimento para ti. Siempre en casa de Jesús va a haber algo que comer. Y cuando lo llama por su antiguo nombre, yo no sé cuántos recuerdan de dónde Dios lo sacó. Cada vez que yo recuerdo de dónde Dios me sacó, yo recuerdo cada día que soy producto de la gracia de Dios. Tú eres un producto de la gracia de Dios. Cuando tú te miras al espejo, tú tienes que ver el producto de la gracia de Dios. Lo que está pasando en tu vida y aún lo que está por acontecer es producto de la gracia de Dios. Es lo que la gracia de Dios hizo por ti. Y luego solo le pregunta una cosa. Después de hacerle recordar que había vuelto de donde él lo sacó, le pregunta: ¿me amas más que estos? Tengo una pregunta, Pedro. Tú que eras intrépido, tú que a la mínima pregunta mía tenías la respuesta, saltaba para darla por encima de todo el mundo. Porque recuerda que Pedro tenía una situación. Pedro era un poquito emocional. ¿Recuerdan lo que le hizo el soldado cuando venía a arrestar a Jesús? Él siempre sacaba el pecho, pero pasó algo. Llegó un momento cuando se llevaron a Jesús y le tocó entonces a Pedro demostrar de lo que estaba hecho. Le tocó entonces a Pedro demostrar que él no solo era palabra, que él lo amaba aún hasta la muerte. Y usted conoce el final. Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús no vino a reclamarle a Pedro porque lo había negado 3 veces. Jesús vino a reafirmar su amor al triple con esa pregunta: ¿me amas? Aleluya. La pregunta se relaciona con un vínculo personal con la persona de Cristo. Jesús necesitaba estar seguro si Pedro amaba su persona, no su doctrina, no su palabra, no su comida. Si amaba su persona, porque no hay forma de que alguien camine con Jesús y no aprenda a amar su persona. ¿Cuál es la razón que te tiene a ti allí sentado? ¿El amor por la persona de Jesús o el amor por la mano de Jesús? Por lo que Jesús pueda darte. Porque mira, si tu amor es por lo que Jesús pueda darte, va a llegar el día en que Jesús no va a poder darte o no va a querer darte algo. Y entonces, ¿hasta cuándo va a llegar tu amor? Dios quiere que le amemos, no por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Él es. Yo no sé usted, pero yo amo a Jesús. Aunque no me dé, yo lo sigo amando y oro cada día: Señor, yo quiero amarte, no por lo que tú me puedas dar, sino por lo que ya tú me diste, sino por lo que tú eres. No le preguntó a Pedro si amaba el reino de Dios o al pueblo de Dios. Empieza y termina la pregunta con si lo amaba a él, a su persona. En ese momento, con toda la revelación que Pedro había dicho anteriormente, Jesús no le vino a preguntar por la revelación, ni por el reino, ni por nada. Porque para lo que Dios te va a dar, porque para el llamado que Dios te dio, lo más importante es que tú ames su persona. Por eso es que hay muchos que hoy están y mañana no están, porque empezaron amando la mano de Dios y no su persona. Para el llamado que Dios te dio, Dios tiene que habilitarte a amar su persona. Porque cuando yo amo la persona de Jesús, todas mis acciones y todo mi servicio a Dios es movido por mi amor a la persona de Jesús. Y no importa si me dan, no importa si me lo reconocen, no importa si me aplauden, no importa si al hermanito le dan más que a mí, porque yo amo la persona de Jesús. Mis acciones están siendo movidas por mi amor a esa persona. Pero ¿qué tanto daño se nos ha hecho enseñándonos a amar lo que el Señor pueda darnos? Y hay mucha gente que está sirviendo a Jesús no por amor a su persona. Hello. Y eso es muy peligroso cuando alguien sirve a Jesús y no es por amor a su persona. Porque mientras tú estés brillando, mientras tú seas la estrellita, mientras tú seas el hombre o la mujer del momento, todo está bien. Pero el momento en el que Jesús tiene que salir adelante, allí es donde se va a probar tu verdadero amor.
Dios aquí va a levantar una generación de hombres y mujeres que amen su persona, porque para lo que viene tiene que ser en hombro de gente que ame la persona de Jesús. ¿Por qué salgo a Evangelio Cambia? Porque amo la persona de Jesús. ¿Por qué hago todo esto que hago? Porque amo la persona de Jesús. Yo no puedo, escúchame una cosa, alguien que no ama la persona de Jesús, del labio puede decirme: pastor, yo te amo, y cuando le llegue el momento va a salir lo que en realidad está en su corazón, el interés real del por qué estaba aquí al lado mío. Yo no sé usted, pero estoy sintiendo algo poderoso. Yo vine para estar tranquilito, pero yo no puedo hablar del amor a la persona de Jesús y estar tranquilito, porque yo necesito verte a ti encendido por el amor de Jesús. Gente que dice: amo tu reino, Señor, amo tus palabras, Señor, amo aquello y amo aquello. El que ama a la persona de Jesús le seguirá amando hasta en la última silla que está allá atrás. Le seguirá amando. Su amor no va a cambiar, su pasión no va a cambiar. Pero el problema está cuando tú no amas a la persona de Jesús y tú amas otra cosa que Jesús pueda dar. En el momento que eso se te mueva un poquito, en el momento que eso se te mueva un poquito, en el momento que dejes de ser el superstar, en el momentito, solo pasa un momentito, ya sale lo que en realidad estuvo. Nunca amaste la persona de Jesús. Estabas a ver qué podías sacar de la mano de Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? En pocas palabras, ¿te das cuenta de la prudencia de mis advertencias cuando te pedí que velaras y oraras? ¿Te das cuenta cuando yo te decía: velad y orad para que no entréis en tentación? Porque el amor no es un sentimiento emocional, el amor es una verdad fundamental. Cuando tú colocas el amor como un sentimiento emocional, vas a estar como la ola del mar. Hoy siento, mañana no siento. Hoy siento, mañana no siento. Hoy quiero y mañana no quiero. Ese no es el amor que tú tienes que tener por Jesús. El amor por Jesús tienes que consumirte día tras día, noche tras noche, momento tras momento. Simón, hijo de Jonás, a partir de este momento, escúcheme lo que yo encuentro aquí en este pasaje, del por qué 3 veces le preguntan a Pedro si lo amaban. Jesús quería mover la dependencia que Pedro tenía en él y en su habilidad personal, enfocarla hacia el cielo y a la persona de Jesús. Voy a tratar de explicarlo. Simón, hijo de Jonás, a partir de este momento vas a abandonar la confianza en ti mismo y vas a prestar atención a mis advertencias. Hay gente que confían tanto. ¿Se acuerdan a Pedro cuando Jesús estaba hablando con ellos y le estaba diciendo lo que lo iban a negar y todo lo demás? Pedro dijo: aunque todo se escandalizara, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Y qué pasó con Pedro? Con el que soltó la boca adelante sin estar seguro de lo que había puesto en el corazón. Porque somos emocionales a veces. Sí, yo siento el momento y me sacudo, y así mismo es, Señor, contigo hasta las últimas consecuencias. Sí, ok. Y en el momento de la prueba, en el momento que Dios quiere quitarte la dependencia de todo, oh, yeah. Es fácil decirle a Dios: yo te amo. Yo te amo cuando me ponen a hacer lo que yo quiero. Cuando me ponen a hacer el servicio que yo quiero, yo grito: te amo, Jesús, más que a todo el mundo. Y me desvelo y me trasnocho y me desgasto porque es lo que yo quiero. Pero ¿y qué pasa en el momento
en que Jesús quiere probar ese amor que tú tanto tarareas, que sientes y te mueve a hacer no lo que tú quieres, sino lo que tú tienes. Porque no necesariamente lo que tú estás haciendo es lo que tienes que estar haciendo. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Nos desgastamos. Yo pienso que esto es lo mío, porque yo lo hago bien, porque yo, ok, listo. Eso lo que te hace es, te da autoconfianza en ti mismo. Por ejemplo, si yo tocara el piano, también, mientras yo esté ahí en el piano, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y queda el momento que me muevan el piano un ratito y me digan: vas a predicar. Me tiemblan las piernitas, me tiemblan todo, porque me sacaron de mi zona de confort, de mi zona de seguridad, de lo que yo sé hacer, de lo que yo aprendí a hacer. Y escúchame una cosa: el amor hacia la persona de Jesús tiene que ser probado. Para lo que Dios te va a dar, Él tiene que estar seguro que tú amas su persona y no su mano. Porque es fácil. Todo lo que la mano de Dios pueda darme, yo lo amo. Yo te amo por lo que tú me puedas dar. Yo te amo, Señor. Eso es fácil. Eso es fácil. Cuando en el ministerio todo está bien, todos te aplauden, todos te quieren. ¿Y qué cuando no te quieren? ¿Y qué cuando le toca al pastor Joel venir a predicar aquí? Hello. No es como yo quiera, mijito, ni como tú quieras. Es como el cielo quiera. Y yo trato de estar quietico. Marco y John siempre tranquilito, quietico. Pero no soy yo. No soy yo. Yo necesito que los que estemos aquí realmente seamos personas que amamos la persona de Jesús. Porque cuando tú amas la persona de Jesús, no importa quién esté aquí, yo recibo lo que sale de aquí, porque lo que sale de aquí vino de allá arriba. Voy a portarme bien. Ni siquiera Jesús le pregunta: ¿crees ahora mis doctrinas? Jesús no le preguntó por las doctrinas. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega amando las doctrinas en un inicio, cuando se tenga que probar su amor por la persona de Jesús, va a terminar juzgando y cuestionando la doctrina que según inició amando. Hello. ¿Cuántos me están escuchando? Ama la persona de Jesús, no solo las palabras que salen de Jesús. Y estamos acostumbrados a que todas las palabras de Jesús que salgan, todas me encajen, pero que sean que me guste. Es como ponerse ¿alguien alguna vez se ha puesto una faja? Le gusta, te aprieta todo. A veces hay palabras que te agarran así, te aprietan todo, pero es por tu bien. Yo he aprendido con mi papá que la palabra que menos me gusta es la que más me va a bendecir. Porque me confronta a mí mismo, me golpea a mí mismo. Y no es que el pastor Joel quiera venir aquí a golpear a la gente todo el tiempo. Sí, porque a mi papá lo pueden acusar de extranjero, a mí de bien panameño, colonense. Si quieren quejarse, el buzón de queja y sugerencia está abierto 24 horas. Clama a él y él te va a responder. Tampoco le pregunta: ¿te complacen mis preceptos, Pedro? Pedro, ¿por qué te fuiste? Jesús no va a decirle a Pedro: Pedro, ¿por qué tú te fuiste? Pedro, ¿por qué tú me abandonaste? Pedro, ¿por qué tú me negaste? ¿Qué dije que fui duro contigo? Jesús no le importa eso. Jesús le dijo: Pedro, me amas más. Inicia diciéndole: más que estos. ¿Para qué? ¿O por qué? Para probar lo que había aquí. En otra ocasión Pedro hubiera dicho: sí, Señor, yo te amo más que todos ellos. Porque así es una persona cuando es emocional, cuando vive el instante. Siempre está Pero ahora vemos a un Pedro que Jesús le pregunta y Pedro dice: tú sabes que te amo. Ya el tono de Pedro era diferente.
¿Crees todo lo que yo afirmo? ¿Confesarías aún que soy el Hijo del Dios Altísimo? Jesús no fue a recriminarle nada de eso, ni a preguntarle nada de eso. No, Jesús no fue a decirle: ¿tú te atreverías, Pedro, si yo te pregunto quién soy, a decirme lo mismo que me...? No, porque lo importante ahora no era la revelación que podía tener Pedro de Jesús, sino el amor que podía tener Pedro a la persona de Jesús. Porque hay mucha gente llena de revelación de Jesús, y lo primero que se te tiene que revelar no se te ha revelado, que es el amor a la persona de Jesús. Cuando yo amo a la persona de Jesús, el resto de cosas me van a ser reveladas producto del amor que tengo a la persona de Jesús. No hace ninguna de estas preguntas, sino que la única pregunta es: ¿me amas? En otras palabras, ¿sientes un vínculo personal conmigo? ¿Por qué? Yo pienso que una triple negación exigía una triple confesión. Lo voy a volver a repetir. Una triple negación exigía una triple confesión. Y la tristeza que Pedro había causado fue traída a su memoria con la tristeza que sintió en ese instante. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro estaba negando a Jesús mientras Jesús pasaba, ¿cómo cree usted que se sintió Jesús? ¿Cómo cree usted que se sintió Jesús? Jesús en esta ocasión no fue a cobrar venganza. Jesús fue a preparar el corazón del Pedro para el llamado que tenía para él. Por eso le preguntó 3 veces. Primero: ¿me amas más que esto? Para ver la autoconfianza que tenía Pedro. Y Jesús encontró de que ya no era el mismo. Él dijo: tú lo sabes. Y le empezó diciendo: apacienta mis ovejas. Y le pregunta después: ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir: tú lo sabes. Y le habla de los corderos. Y por 3ª vez, ya Pedro lo único que hizo fue sintió tristeza y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Pedro había sentido exactamente la misma tristeza que había sentido Jesús al ver a su discípulo negándolo 3 veces. Y muchas veces para lo que Dios te va a habilitar o lo que Dios te va a usar, tú tienes que sentir y beber el mismo trago que Jesús bebió para que tengas la misma reacción que Jesús tuvo. Claro, es fácil decir yo amo a mi hermano mientras mi hermano no me ha difamado, mientras mi hermano no me ha hecho nada. Pero cuando me tengo que beber ese trago, ¿lo amo todavía? ¿Lo amo todavía? ¿Lo amo todavía? Y escúchame una cosa, Pedro no era cualquiera. Pedro era uno de los que más cerca estaba con Jesús. Jesús lo envió a servir la cena. Escúchame una cosa, Pedro vio la transfiguración. Pedro estaba ahí al ladito de Jesús siempre. Y fue el que dijo: yo no lo conozco. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Pero ¿sabe qué hizo Jesús en ese instante? Preparó a Pedro para las traiciones futuras de su ministerio. Si tú piensas que todo va a ser color de rosa y nadie te va a traicionar, tú no estás listo para esto. Pero como mi amor está puesto en la persona de Jesús, no importa quién me traicione, no importa quién me difame, no importa quién se me vaya, no importa lo que me diga, mi amor está puesto en la persona de Jesús. Él no me falla, Él no me difama, Él no me es infiel. Lo segundo que quiero compartir contigo es: deshazte de la autoconfianza y sé totalmente dependiente de Jesús. Bota la autoconfianza. En otras palabras, sal de tu zona de confort y cuélgate en dependencia total a Dios. Es fácil decir: Señor, tú eres mi proveedor, cuando yo meto la mano en el bolsillo y hay billetes. Eso es fácil. Pero lo digo igual cuando meto la mano y no hay nada. Es fácil decir: te amo, Señor, porque tú me provees, cuando yo lo estoy viendo físicamente los billetes. Pero puedo decir lo mismo: te amo, Jesús, cuando tú me provees, cuando no veo físicamente los billetes. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto. Que yo quiero que Dios me use, que yo quiero que Dios me dé, que yo quiero que Dios haga esto conmigo y haga aquello, y estoy así encrespado.
Eso es fácil. Eso es fácil. Y yo no te estoy hablando de algo que no haya vivido. Es más, que no esté viviendo. Es algo diferente. En esta ocasión es algo diferente a las otras. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? La respuesta de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo que denota eso es un cambio de actitud. En otra ocasión Pedro le hubiera dicho: yo soy el que más te amo que todos ellos. Sí, ¿verdad que sí? Que el carácter de Pedro era así. ¿Verdad que yo te amo más que todos ellos que están aquí? Pero ahora la actitud de Pedro era otra. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él había fallado a Jesús. Y con todo y que Jesús, que con todo y que él le había fallado a Jesús, Jesús venía nuevamente a preguntarle si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: tú lo sabes. En pocas palabras, yo no sé ni tampoco me importa en este instante si mi amor es más o menos que el de ellos. Lo que yo estoy seguro y necesito que tú estés seguro es que yo te amo. Porque muchas veces nos desgastamos por tratar de demostrar quién es el que más ama a Dios, quién es por lo que yo puedo dar o por lo que yo puedo hacer. No te desgastes en eso. Céntrate en amar a la persona de Jesús y punto. Si otro lo hace más o menos, tú céntrate en amar a la persona de Jesús. Porque perdemos demasiado tiempo tratando de demostrar si yo amo más a Jesús que el hermano, o yo amo más a la obra que el hermano, o que y me desgasto en eso. Concéntrate en amar a Jesús, a su persona, y Él se va a encargar de que ese amor crezca en tu corazón. Recordemos lo que Pedro dijo en Mateo 26:33. Dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero vemos ahora que Pedro ya no cree que puede más que los demás y que su confianza en sí mismo había caído. Hay gente que está así, que porque ahorita se siente físicamente o emocionalmente estable, piensa que puede más que los demás, o porque piensa que tienen una cercanía con Jesús, piensa que son los que están más cercanos. Yo tiemblo cada vez que tengo que sentarme allí. Y los servidores saben, ya yo están acostumbrados a pelear conmigo. Yo me siento allá o por allá y me van arrastrando, porque el asunto no es estar aquí. Y no hay nada de malo o de bueno de estar ahí. Consejo: si usted se sienta ahí, procure tener su corazón y su amor al nivel de ahí. Sencillo. Pero ¿por qué el pastor Joel siempre tiene que decir algo de los que se sientan ahí si él se sienta ahí? Yo no sé. Dios tiene que derribar la autoconfianza de nuestra vida. Hello. Dios tiene que derribar la autoconfianza de nuestra vida. Cuando yo no sé qué hacer, yo dependo del Espíritu Santo. Pero el problema, cuando yo sé cómo predicar, cuando yo sé cómo armar el asunto, cuando yo la tengo toda, ya yo confío en mí, en lo que yo puedo hacer. Y entonces como tengo cara bonita, puedo estar adelante. Lo importante no es ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni allá. Lo importante es que tu corazón esté amado y conectado con la persona de Jesús. Porque si tú no amas la persona de Jesús, no puedes amar al pastor. No puede amar al pastor. Hay gente que ama al pastor porque quieren que el pastor haga algo o le dé algo. Y es cuando entonces Jesús tiene que permitir que no se te dé lo que tú quieres, para que salga lo que hay en tu corazón. Segundo, tercero, pero debemos amar la persona de Cristo, o de lo contrario, todas nuestras pasadas profesiones de fe han sido una mentira. Si tú no amas la persona de Cristo, todas las pasadas profesiones de fe que tú has hecho han sido mentiras. Todo lo que has dicho, todo lo que has predicado, inclusive lo que has hablado, si tú no amas a la persona de Jesús, es una mentira. Pastor, ¿de qué me está hablando usted? 1 de Corintios 13:2. Hace rato que está hablando. Primera de Corintios 13:2.
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ¿qué pasa? Punto. No importa qué bonito prediques, no importa qué bonito sirvas, no importa qué tantos misterios conozcas, no importa qué tanta fe tú digas tener, si tú no amas a la persona de Jesús, todo eso que tú estás tarareando es una mentira. Porque no es posible que un hombre sea un cristiano y no ame a Cristo. Hello. El que estemos sentados aquí cada culto no indica que somos cristianos. Hello. El que estemos sentados en la iglesia, inclusive voy más allá, inclusive el que tú estés desfilando en esta plataforma no te garantiza que eres siervo. Hello. Hello. ¿Puedo decir lo que voy a decir? Yo estoy acostumbrado a que los ministros no les gusten que el pastor Joel no predique. Importa. Yo no predico para los ministros. Predico para que la gente se salve y no para que te guste. No es posible que un hombre sea un cristiano y no ame a Cristo. Tú puedes ser cualquier cosa menos un cristiano. Quítate el título. Quítate el título. Lo primero que define a un cristiano es el amor hacia la persona de Cristo. Y cuando yo amo a la persona de Cristo, puedo amar a cualquiera. Hello. Ahora a mi peor enemigo lo puedo amar, porque mi amor está centrado en la persona de Cristo. Pero es que yo soy cristiano, pero él no me cae. Tú no eres cristiano. Tú eres cualquier cosa menos cristiano. No, pero es que yo soy cristiano, pero todavía en ese área Dios no ha tratado conmigo. Es que tú no eres cristiano todavía entonces. No, pero es que lo que pasa es que él me cae mal, porque él cree que él es, y él cree que no sé qué. Tu problema, ese es tu problema. Tiene gangrena, mija. Y están como que, ¿por qué él está ahí? ¿Por qué él está acá? Yo me concentro en amar a Jesús. Y amando a Jesús me viene el amor por ti, que no me amas. Amando a Jesús me viene el amor por ti. Pero hay gente dañándose sus intestinos, su estómago, teniendo rencor contra los hermanos, en lugar de concentrarse amando a la persona de Jesús. Y para lo que Dios va a hacer, requiere de hombres y mujeres que amen la persona de Jesús. Si tú no amas la persona de Jesús, tú no estás ni estarás listo nunca para esto. Esto no tiene que ver con tu habilidad para hacer las cosas. Esto no tiene que ver con tu experiencia. Esto no tiene que ver con tu trayectoria. Tiene que ver con qué tanto amas la persona de Jesús. Jesús necesita que este país, que Latinoamérica, tenga hombres y mujeres caminando por las calles que amen su persona más que cualquier otra cosa. Tu primera verdadera esperanza del cielo te llegó si alguna vez te ha llegado por medio de Jesucristo. Tu primera verdadera esperanza del cielo te llegó si alguna vez te llegó por medio de Jesucristo. Eso es el amor a la persona de Jesús. ¿Qué hace que alguien que no conozca a Jesús, cuando salimos Evangelio Cambia, después de ver una obra, quede confesando a Jesús y quede quebrantado? ¿Conoce doctrina? ¿Conoce algo que ha hecho Dios algo por él en ese momento? No, le brincó el amor por la persona de Jesús. Se llama amor a primera vista, pero ese sí hay que cultivarlo, porque si no se pierde. Porque si no se pierde. Y si tú te concentras más en amar al pastor que en amar a Jesús, tarde o temprano vas a caer reventado, porque perdiste tu tiempo, tu energía tratando de amar al pastor, y al que primero tenías que amar descuidaste. Y ninguno salga de aquí diciendo que yo no amo a mi papá.
Dios y mi papá lo saben. Pero Dios y mi papá saben que yo tengo que desgastarme amando la persona de Jesús primero. Porque si yo no amo la persona de Jesús primero, tarde o temprano voy a dejar de amar a mi papá. Así que, consejo sano: concentra toda tu energía en amar a la persona de Jesús. Cuando eso pase, todos los deseos de tu corazón van a ser cumplidos, van a ser concedidos, porque tú te estás concentrando en amar a la persona de Jesús. Termino con esto, tercer punto. Si amo a Jesús, sencillamente obedezco su palabra. Toda. Hello. La que me gusta y la que no me gusta también. Porque es su palabra. Porque es su palabra. Y su palabra siempre es lo mejor para mí. Siempre es lo mejor para mí. Me confronte o no me confronte. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hello. Si me amáis, esto es sencillo. Guarda mis mandamientos. No hagas ningún otro ejercicio más que demuestre el amor a Dios, sino guardar los mandamientos. Y te lo voy a poner sencillo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Jesús, eso lo vas a poder hacer. Vas a vivir una vida de éxito, una vida saludable, de bendición. Pero si tú te la pasas mirando al hermano y arrugando la cara cada vez que va el hermano, y toda la hermanita, y está ella, lamentablemente va a tener que soportar ver cómo el amor de Jesús lo bendice, lo prospera, lo usa, lo habilita, lo empodera, mientras tú sigues allí dañando tus intestinos. ¿Cuánto me aman? Yo les amo. Hasta los que no me aman, yo les amo. ¿Por qué? Porque yo necesito ir al cielo. Y es mentira del diablo que yo he tratado, yo me he esforzado por dejar el pecado, por dejar todo, para que por tu culpa yo no vaya al cielo, para que porque tu cara no me suene yo no vaya al cielo. Perdóname. Sorry. Yo te voy a amar. Aunque tú no quieras que yo te ame, yo te voy a amar. Y cuando tú no puedas soportar que yo te ame, vas a salir huyendo de donde yo estoy. ¿Qué significa amar a Jesús? ¿Qué significa amar a Jesús, pastor? Jesús nos dice 4 veces que este amor es de tal naturaleza que produce la obediencia a los mandamientos de Jesús. 4 veces Jesús dice que el amor a Él produce la obediencia a su palabra. No trates de esforzarte en obedecer la palabra sin amar a la persona de Jesús, porque vas a fracasar. ¿Qué hace que yo no peque? El amor a la persona de Jesús. Hello. Porque si no, voy a tener que tener vigilancia 24 horas para que yo no peque. Voy a ser esclavo. No me puedo mover aquí, no me puedo mover acá. Pero el amor a la persona de Jesús me impide pecar. Puedo ver el pecado y decir, lo que yo estoy sintiendo por la persona de Jesús es más que lo que tú me puedas dar en un momentito. Por favor. Es concentrado en la persona de Jesús. Es centrado en lo que Él pueda hacer o lo que Él me pueda dar. En el versículo 15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que me ama. En el versículo 23 dice: si alguno me ama, guardará mi palabra. En el versículo 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cuál es la manifestación del amor a la persona de Jesús? Obedecer su palabra, guardar su palabra, caminar en su palabra. ¿Cuál es la reacción de alguien que no ama a Jesús? No guarda su palabra. Y la palabra de Jesús sigue siendo la palabra de Jesús, no importa de la boca de quien salga.
primero que debemos notar es que amar a Jesús no es lo mismo que guardar sus mandamientos. Tux. Lo repito, amar a Jesús no es lo mismo que guardar sus mandamientos. Hay gente que guarda los mandamientos, pero no lo ama. ¿Y que soy? Legalista. Guardo la palabra, guardo todo, pero no amo a la persona de Jesús. Y vivo un cristianismo seco, vacío, guardando normas, no haga, no tome, no maneje, no busque, no. Guardar los mandamientos precede y da lugar a la obediencia a los mandamientos. Guardar su palabra es el resultado de amarle y no es lo mismo que amarle. Me expliqué con esto. Guardar su palabra es el resultado de amarle y no es lo mismo que amarle. Cuando yo guardo su palabra, es decir, es un resultado del amor que yo tengo por la persona de Jesús. Y no es lo mismo que yo ame a Jesús, que yo diga que amo a Jesús y su palabra no la pongo por obra. El resultado de que tú ames a Jesús es que no pecas. Hello. Es que no odias. Hello. Es que no chismeas. Hello. Es que no murmuras. Es el resultado de que yo amo a Jesús. No me salga de que yo amo a Jesús a mi manera. Hay una sola manera de amar a Jesús. No te inventes otra. Pero es que ahí yo no puedo amar a Jesús. Es que el corazón tuyo tiene un problema. El que ama a Jesús puede amar a Jesús hasta la misma puerta del infierno. Sigo amando a Jesús. No me importa quién no lo ame. Guardar su palabra es el resultado de amarle. En el versículo 15 dice: si me amáis, el resultado será guardar mis mandamientos. Concluyo. ¿Existe el amor hacia la persona de Jesús en nuestros corazones realmente? Una pregunta que te contestas tú mismo. ¿Existe realmente en mi corazón amor hacia la persona de Jesús? ¿Por qué estoy yo aquí sentado cada día? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me empuja a hacer lo que yo hago? ¿Es realmente amor a la persona de Jesús? ¿O es solo amor a la dádiva de Jesús? ¿Es realmente amor a la persona de Jesús lo que me da aliento para levantarme cada día? ¿O es algo personal que yo quiero? Yo quiero promocionarme. Yo quiero promocionarme yo como persona. ¿Quieres que te diga una cosa? Mientras más ames a Jesús, Él se va a encargar de promocionarte. Él. Aunque tú no quieras, el amor de Jesús va a atraer las cosas hacia ti. El amor a la persona de Jesús. Porque Jesús no le va a confiar, y escúchame una cosa, Jesús no le va a confiar ministerios, dones y llamados a alguien que no ama a su persona en primer lugar. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Empieza a amar la persona de Jesús. Debemos amar la persona de Cristo, o de lo contrario, nada estará bien en el futuro. El que no ama a la persona de Jesús tiene un futuro incierto. Puede que te vaya bien un mes, un año, 2 años, pero sin amar la persona de Jesús, es más, me atrevo a decir que no hay un futuro para ti. Tu futuro está en amar a la persona de Jesús. Tu bendición está en amar a la persona de Jesús. Todo tu llamado, tus dones está en amar a la persona de Jesús. Y la pregunta es la misma que Jesús le hizo a Pedro y le recordó lo que la gracia había hecho por él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más de los que no me traicionaron? Porque es fácil, escúcheme. Y es donde entonces caemos en asunto. Porque si el hermano le falló al Señor, digo, míralo, y eso que estaba así. Entonces Jesús viene y le dice, ¿me amas más que él que me falló? ¿O crees tú que me amas más que ellos que se quedaron aquí conmigo? No te desgastes en eso. Guarda tu corazón, guarda tu boca. Concéntrate en amar. Dile, Señor, yo quiero amarte. Yo no sé si el hermano cayó, si el hermano falló, si el hermano hizo. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero que tú sepas que yo te amo realmente. Porque esa es la otra parte. Cuando vemos a un hermanito o una hermanita que era muy usado o que era muy notable y falla. Sí, míralo, mira cómo quedó. ¿Amas tú a Jesús más que a ellos? ¿Amas tú a Jesús más de lo que ellos lo amaban?
concéntrate en amar a Jesús realmente. Concéntrate realmente en amar su persona. A Él, a Jesús. ¿Amas tú, iglesia, realmente la persona de Jesús? ¿Tienes tú ese gran amor por Jesús? Yo no te estoy diciendo que tienes que hacer tanto aparatajes. Concéntrate en amar su persona. Concéntrate en amarlo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Ámalo a Él. Porque si tú empiezas a mirar a los hombres, te vamos a decepcionar. Vas a encontrar muchos errores en nosotros. Entonces no me mires a mí, mira el Cristo que yo cargo adentro. Ama a Jesús. Cuando tú ames a Jesús, vas a aprender a amarme. Colócate en pie, por favor. Gracias, Jesús. Levanta tus manos. Habla con el Señor un momento. Dile: Señor, yo quiero amarte. Yo quiero amar tu persona, Señor. Guárdame, Señor, de que yo no regrese de donde tú me sacaste, Señor. Señor, porque a Pedro lo buscaste nuevamente, pero yo no sé si va a pasar conmigo lo mismo. Señor, aunque yo te niegue, Señor, ayúdame a amarte. Vamos, ore fuertemente, iglesia, ore fuertemente. Señor, ayúdame a amarte, Señor. Yo no quiero volver de donde tú me sacaste, Señor. Tú me cambiaste mi destino, Señor. Yo no quiero torcer mi destino, Señor. Tú me cambiaste, tú me habilitaste, Señor. Tú me llamaste para esto, Señor. Ayúdame, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, yo quiero amarte solo a ti. Yo quiero amarte a ti, Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ok, nos preparamos para ofrendar.